Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene. Muy buenas noches, les saludo en Cristo. A ustedes, mis amados hermanos, amigos, familiares, que hoy, martes 19 de abril, una vez más están con nosotros participando de este programa de acompañamiento pastoral. Como ya se han dado cuenta, estoy solito. Solo porque mi esposa, por responsabilidades familiares, se encuentra fuera de la ciudad en el momento de la grabación de este programa. Pero gracias a Dios por ella, por su trabajo, por su aporte, también por todo lo que ella realiza en favor de sus padres y de su familia, que también tiene que ver con un mandato de Dios, que debemos amar a nuestros padres y honrarles en todo tiempo. Así que gracias a Dios por ella y por todos ustedes que hoy ya están participando de este programa. Juntos vamos a orar, juntos vamos a cantar al Señor, juntos vamos a continuar estudiando lo que es nuestra declaración de fe. Así que a participar con toda dedicación, colocando toda atención, con toda disposición de aprender, de recibir lo que Dios quiere compartir hoy con nosotros. Así que una vez más, bienvenidos todos a este programa de acompañamiento pastoral. Oremos juntos a Dios. Padre nuestro, en esta noche le expresamos alabanza, gratitud, porque una vez más nos permite a través de este medio estar juntos para participar de este programa de acompañamiento pastoral. A usted lo dedicamos, es para su gloria, es en alabanza y adoración, porque usted es digno y lo merece. Es expresión de amor y de gratitud por todos sus beneficios para con nosotros. Aquí estamos, Señor, cada hermano y todos los que estamos participando, creemos en usted y le estamos muy agradecidos por todo lo que usted hace en nuestro favor en el día a día. Gloria a usted por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y por el Espíritu Santo, el Consolador. Y aquí estamos, Señor. A usted dedicamos este programa y su bendición pedimos para nuestras vidas, para nuestra familia. Y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, vamos a expresarle alabanza, adoración a Dios y gratitud a través de una alabanza que es bastante antigua, que algunos conocen, que algunos hace mucho tiempo que no la cantan, pero es preciosa, porque reconoce la presencia y bendición de Dios en nuestras vidas. Vamos a cantar esta alabanza que dice: estando yo en el camino, guióme Jehová. No estamos solos, Dios es con nosotros. Alabemos, bendigamos su glorioso nombre. Estando yo en el camino, guióme Jehová por la senda que conduce a su santa voluntad. No me ha fallado su benevolencia ni su fidelidad. Así estando yo en el camino, guióme Jehová. Una vez más, estando yo en el camino, guióme Jehová por la senda que conduce a su santa voluntad. No me ha fallado su benevolencia ni su fidelidad. Así estando yo en el camino, guióme Jehová. Gloria al Señor. Estamos dando testimonio de que en este mundo no caminamos solos. Dios es con nosotros. Dios va con nosotros. Dios es nuestra bendición. Y con Él vamos firmes y con Él vamos seguros. Venga lo que venga, sabemos que seremos guardados por la mano de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Después de esta alabanza vamos a pasar a un nuevo tiempo de oración. Vamos a clamar al Señor por nuestra necesidad espiritual. Vamos a orar a Dios por la necesidad espiritual del mundo que nos rodea. Así que, amados hermanos, dediquemos un tiempo de oración
por nuestra vida, por nuestra familia, que aún no conoce de Cristo o que está alejada de la voluntad del Señor, por nuestros vecinos, que aún no conocen de Jesús, por todas aquellas personas que hoy viven sin fe y sin esperanza. Si Cristo viniese esta noche, ellos se quedarían. Y no es ese el deseo de Dios, ni tampoco el deseo nuestro como iglesia. Así que clamemos juntos por salvación. Padre nuestro, delante de usted en esta noche, como iglesia nos unimos en oración. Primero por nuestra necesidad espiritual, porque reconocemos, Padre, que aún hay mucha necesidad en nosotros, que hay áreas en nuestra vida donde Cristo no está siendo glorificado, que hay áreas en cada uno de nosotros donde el Espíritu Santo no está ministrando como Él quisiera. Y aquí estamos, Señor, reconociendo nuestras carnalidades, reconociendo nuestra desobediencia, muchas veces nuestra falta de fe. Perdónanos, Señor, por darle lugar en nuestro corazón al pecado, al diablo, al mundo. Y así pecamos contra usted. Tenga piedad de misericordia de mi vida, de mi familia, de mis hermanos. Señor, siga tocando, siga redarguyendo, siga quebrantando, siga limpiándonos de toda inmundicia. Siga quitando de nosotros todo lo que estorba su gloria. Por su mano poderosa sea reprendida toda obra del diablo, toda obra de pecado en nuestras vidas. Señor, aquí estamos delante de usted, clamando por un despertar y un avivamiento para la iglesia, orando por victoria espiritual en los desafíos y en los trabajos que tenemos para el presente año. Pero juntos también oramos por salvación de nuestra familia inconversa, por salvación de nuestros vecinos y amistades y conocidos en nuestra ciudad de Victoria, por salvación de nuestra región de la Araucanía. Queremos que el reino de Cristo se extienda en esta región, en Chile y el mundo entero. Señor, son muchas las personas que hoy viven perdidos, están en caminos de condenación eterna. Dios, ten piedad y misericordia. Oramos que tu palabra corra y sea glorificada a favor de cada persona, cada familia, cada pueblo y nación de esta tierra. Ten piedad y misericordia de los gobernantes de este mundo. Ten piedad y misericordia, Señor, de Ucrania, de Rusia. Oramos también por la paz y salvación de Jerusalén, de toda Israel, pero también de cada persona, repito, cada familia y cada pueblo de la tierra que aún vive sin Cristo. Delante de ti les encomendamos. Padre, gracias por escucharnos y gracias por responder a nuestra oración que delante de usted dejamos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Continuando con nuestro programa, ahora pasaremos al repaso, es decir, vamos a considerar brevemente lo que estuvimos viendo el martes pasado. Nos correspondió avanzar al punto número 5 de nuestra declaración de fe, que trata acerca del ser humano y su relación con Dios. ¿Y qué decimos creer? En el punto número 5 de nuestra declaración, decimos básicamente, creemos que el ser humano, hombre y mujer, fue creado por Dios a su imagen y semejanza, quien instituyó el matrimonio entre ambos. Este es el punto número 5 de nuestra declaración de fe. Lo repito, creemos que el ser humano, hombre y mujer, fue creado por Dios a su imagen y semejanza, quien instituyó el matrimonio entre ambos. Decimos cosas muy importantes. Decimos que Dios es el creador de todas las cosas, pero aquí se especifica del hombre y la mujer. Aquí estamos afirmando que Dios creó hombre y mujer, no más. Y dice aquí que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Es decir, que Dios colocó en el hombre eternidad, le creó con eternidad. Dios creó al hombre y a la mujer un ser espiritual, con capacidad de relacionarse con él. Además, Dios al crear al hombre, también lo hizo responsable de sus acciones. Por cierto, Dios le dio capacidad de pensar, razonar y decidir. Dios le dio al hombre libre albedrío, pero también lo hace responsable de sus hechos. Por eso decimos que Dios es el creador del hombre y la mujer, y a la vez que Dios nos creó a su imagen y semejanza. También hablamos acerca del matrimonio.
Porque nuestra declaración de fe dice que Dios instituyó el matrimonio. Es decir, que Dios es el creador del matrimonio. Que Dios, junto con crear al hombre, estableció que el hombre y la mujer se unieran en matrimonio. Él mismo declaró que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y junto con haber creado al hombre o al ser humano, Él también estableció el matrimonio. Y aquí, ¿cierto?, estuvimos resaltando cosas importantes en relación con la creación del hombre y la mujer. Dijimos que hoy, ¿cierto?, encontramos pensamientos, ideas, declaraciones del hombre o del ser humano que no concuerdan con la palabra. Hoy día hay hombres que no se sienten hombres. Hay mujeres que dicen no sentirse mujeres. Y algunos hablan del tercer sexo. Todo eso que no cuadra con las Escrituras es un resultado de la corrupción humana. Es un resultado del pecado reinando en el corazón humano. Es también un resultado de un hombre, de una mujer que decide vivir sin Dios, vivir lejos de Dios, de espaldas a Dios. Todo lo que hoy vemos es consecuencia del pecado. Y en relación con el matrimonio, hay ideas, hay prácticas que son ajenas a la voluntad del Señor, que no cuadran con las Escrituras, tales como el convivir, el juntarse para vivir y el no casarse. El casamiento es un compromiso solemne, serio, responsable, que algunos no quieren asumir. Ellos prefieren, o muchos de ellos prefieren, convivir, probar, y si resulta, luego nos casamos. Eso no cuadra con la voluntad de Dios. También hay otra idea que no cuadra con la voluntad de Dios, otra costumbre de los hombres, que va de acuerdo a las leyes actuales. Esto de casarse entre sexos iguales, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Si bien nosotros respetamos la decisión de aquellas personas, nosotros no concordamos, no estamos de acuerdo con ellos, porque esto no cuadra o no va de acuerdo a la voluntad del Señor. Todo esto, repito, es resultado, tal como la palabra del Señor lo dice, de la corrupción humana, del pecado reinando en el corazón humano, de la rebeldía del ser humano para con Dios. Pero es importante, amados hermanos, que cualquiera sea la realidad de los hombres sin Cristo, nosotros tenemos que respetarles, tenemos que amarles, tenemos que orar por ellos, porque Dios ama a todos, no importando la condición espiritual en la que el ser humano hoy se encuentra. Todo hombre y toda mujer es obra de la mano de Dios. Todo hombre y toda mujer fue creado con la imagen de Dios, aunque, cierto, hoy día la imagen está caída, está afectada por el pecado. Pero Dios no ha dejado de amar al pecador, aunque éste hoy piense y actúe totalmente contrario a su voluntad. Por lo tanto, nosotros tenemos que amar, perdonar, soportar, bendecir y orar por aquellas personas que viven una vida ajena a la voluntad del Señor. Pero al mismo tiempo tenemos que cuidarnos y no permitir que el pecado de este mundo también nos toque a nosotros, que el pecado de este mundo afecte a nuestra familia. Usted y yo no debemos participar de los pensamientos ni de las costumbres, ¿cierto?, del hombre que no teme a Dios. Nosotros debemos ser fieles a Dios, guardar la palabra del Señor, vivir la palabra y compartirla con amor, con respeto, ¿cierto?, procurando que ésta pueda producir frutos de arrepentimiento en aquellos que aún viven lejos de Dios. Estimados hermanos, esto es parte del repaso, es parte de la materia que estuvimos tratando en el programa anterior. Así que gloria al Señor por este estudio, por lo que estamos compartiendo de nuestra declaración de fe, que el martes pasado básicamente fue el punto número 5, que dice: creemos que el ser humano, hombre y mujer, fue creado por Dios a su imagen y semejanza, quien instituyó el matrimonio entre ambos. ¿Cierto? Es parte de lo que decimos creer y que está ahí resumido en nuestra declaración de fe. Estimados hermanos, amigos, familiares, para concluir este punto del repaso, vamos a cantar una alabanza que usted conoce: Con Cristo en la familia, un feliz hogar. Vivir acorde a la voluntad del Señor, vivir de acuerdo al diseño de Cristo es lo mejor. Así que cantemos juntos esta alabanza: Con Cristo en la familia, un feliz hogar.
Con Cristo en la familia, un feliz hogar, un feliz hogar, un feliz hogar. Con Cristo en la familia, un feliz hogar. ¡Qué felicidad! Con Cristo en la familia, un feliz hogar, un feliz hogar, un feliz hogar. Con Cristo en la familia, un feliz hogar. ¡Qué felicidad! ¿Lo cree usted? Yo digo amén. Sí lo creo. Con Cristo en la familia podemos tener un feliz hogar. La bendición de Dios siempre será con nosotros. Estimados hermanos, ahora nos corresponde pasar al tiempo de preguntas y respuestas, teniendo siempre presente nuestra declaración de fe. Hoy avanzaremos al punto número 6, que habla o trata acerca del pecado y sus terribles consecuencias. Entonces pasemos a este tiempo especial de preguntas y respuestas. Vamos entonces a la pregunta número 1, que dice: ¿qué declaramos creer en el punto número 6 de nuestra declaración de fe? Repito, ¿qué declaramos creer en el punto número 6 de nuestra declaración de fe? ¿Lo sabe usted? ¿Conoce nuestra declaración de fe? Si no lo sabe, solo voy a compartir. Lo que decimos creer en el punto número 6 de nuestra declaración de fe es lo siguiente: creemos en la existencia del pecado como desobediencia y rebelión del ser humano al mandato divino, resultando en la ruptura de su relación con Dios, consigo mismo, unos con otros y con el resto de la creación. El punto número 6 habla acerca del pecado y sus terribles consecuencias. Repito, este punto número 6 dice de la siguiente manera: creemos en la existencia del pecado como desobediencia y rebelión del ser humano al mandato divino, resultando en la ruptura de su relación con Dios, consigo mismo, de unos con otros y con el resto de la creación. Esto es lo que contiene el punto número 6 de nuestra declaración de fe. Pasemos a la pregunta número 2. En relación con el pecado, ¿qué es lo primero que decimos creer? Repito, en relación con el pecado, ¿qué es lo primero que decimos creer? Lo primero que decimos creer es que el pecado existe, que el pecado es real, que no es un invento del ser humano, no es un invento de la religión. Es una terrible realidad espiritual que afecta a todos los seres humanos. El pecado tuvo su origen en el cielo, en la rebelión de Satanás y de algunos otros ángeles que es cierto que se rebelaron contra Dios. Satanás quiso ser igual a Dios, quiso robarle la gloria a Dios, no quiso someterse a Dios, a su autoridad. Pecado es rebelarse contra la voluntad de Dios, y eso fue lo que cometió Satanás, y como consecuencia fue expulsado de la presencia de Dios, fue separado de Dios. ¿Cómo entró el pecado en el ser humano? A través de la mentira y seducción de Satanás a Eva y a Adán. Satanás, a través de su mentira, condujo al hombre y a la mujer a desobedecer a Dios, y así pecaron contra Dios, ¿cierto? El pecado es real, existe y afecta a todos los seres humanos. Pasemos a la pregunta número 3. ¿Qué es o qué significa la palabra pecado? Repito, ¿qué es o qué significa la palabra pecado? ¿Qué es pecado para usted? ¿Qué significa la palabra pecado? Bíblicamente, ¿qué es pecado? Básicamente, pecado se define como no hacer la voluntad de Dios. Pecado es no guardar los mandamientos de Dios. Pecado es rebelarse o desobedecer a Dios. Rebelarse contra Dios o no obedecer a Dios. Nuestra declaración de fe dice: creemos en la existencia del pecado como desobediencia y rebelión del ser humano al mandato divino. Creemos en la existencia del pecado como desobediencia y rebelión del ser humano al mandato divino. Algunos pasajes bíblicos que afirman esta verdad. Génesis capítulo 4, versículo 3,
nos enseña que pecado es no hacer el bien. Levítico 19:15 enseña que el pecado es no obrar con justicia, sino con injusticia. Salmos capítulo 51, versículo 3 enseña que el pecado es rebelión contra Dios. Salmos 17, versículo 3 enseña que pecado es cruzar la línea de lo permitido, es decir, ir más allá de lo permitido. Romanos capítulo 3, versículos 23 y Romanos capítulo 5, versículo 12 enseña que pecado es errar al blanco, es decir, no hacer la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 2 y versículos 2 y 3 y capítulo 9, 7 enseñan que pecado es ignorancia, descuido y no hacer la voluntad de Dios. También ahí enfatiza la desobediencia como pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17 enseña que pecado es no hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado es no hacer lo bueno. Mateo capítulo 6, versículo 12, Jesús enseñándonos a orar, en el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Deuda u ofensa viene a ser, ¿cierto?, una palabra sinónima. El que ofende al prójimo o el que ofende a Dios, peca contra Dios, peca contra su prójimo, porque pecar es ofender. Esto es parte de lo que nosotros definimos como pecado. ¿Qué es o qué significa pecado? Es desobediencia, es rebelarse contra Dios, es no guardar los mandamientos, es no creer en Él, es vivir a nuestra manera, es no creer en Cristo, es rebelarse contra Él. Esto es en parte lo que significa la palabra pecado. Vamos a la cuarta pregunta. Según nuestra declaración de fe, ¿cuáles son las principales consecuencias del pecado? Repito, según nuestra declaración de fe, ¿cuáles son las principales causas del pecado? Las principales causas del pecado son, según nuestra declaración de fe, la ruptura de la relación del hombre con Dios, consigo mismo, de unos con otros y con el resto de la creación. Recordemos, nuestra declaración de fe en el punto número 6 dice, creemos en la existencia del pecado como desobediencia y rebelión del ser humano al mandato divino, resultando en la ruptura de su relación con Dios, consigo mismo, de unos con otros y con el resto de la creación. Aquí se menciona que la principal consecuencia del pecado del hombre para con Dios fue la ruptura de la relación. La ruptura de la relación del hombre para con Dios es consecuencia del pecado de desobediencia de Adán y Eva. Antes de pecar, el ser humano gozaba de una perfecta relación y comunión con Dios. El hombre caminaba y hablaba con Dios, sin ningún estorbo. El hombre y la mujer lo tenían todo, no les faltaba nada. El hombre y la mujer eran 100% felices. Lamentablemente, como consecuencia del pecado, el hombre es separado de Dios, es expulsado del Edén. ¿Por qué? Porque Dios es santo, ¿cierto? Y no tolera el pecado. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24? Génesis 3, 23, capítulo 3 de Génesis, versículo 23, dice que el hombre, habiendo pecado, dice que Jehová lo sacó del huerto. En el versículo 24 dice ahí la palabra del Señor, que echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Como resultado del pecado, ¿cierto?, el hombre fue expulsado, fue echado, fue separado de Dios. ¿Qué nos dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No solo Adán y Eva han pecado, sino que todo el género humano, ¿cierto?, es pecador. Y como consecuencia del pecado, todo el género humano está separado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. El hombre por sí mismo no puede tener comunión con Dios. Eso es una de las consecuencias más terribles del pecado de Adán y Eva y de todo el género humano, la ruptura de la relación con Dios. Luego se menciona en esta misma declaración de fe los graves efectos de la relación del ser humano consigo mismo.
No solo vino un efecto negativo, terrible en la relación del hombre para con Dios, sino que el hombre se afectó a sí mismo. Su relación consigo mismo fue gravemente afectada. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3? Algunos versículos, principalmente los versículos 7 al 10, dicen de la siguiente manera. Génesis 3, versículos 7 al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Palabra del Señor. Juan capítulo 8, versículos 33 y 34 dicen de la siguiente manera. Ahí se relata una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos y con algunos otros judíos. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado trajo como una de sus consecuencias no solo la ruptura de la relación del hombre con Dios, sino que el hombre se afectó a sí mismo, su relación consigo mismo. El hombre se convirtió en un ser pecador. Y como consecuencia del pecado, ¿cierto?, en un esclavo. Y Génesis nos relata que el hombre, habiendo pecado, sintió vergüenza y tuvo miedo. Y aquí Romanos 3:23 dice que el hombre se convirtió en esclavo del pecado. Y como consecuencia de su esclavitud al pecado, perdió la paz, el gozo, la seguridad. El hombre dejó de ser feliz y comenzó a sentir vacíos espirituales, sed espiritual. El hombre perdió, ¿cierto?, la bendición que tenía de gozar una comunión íntima y profunda con Dios, y se afectó gravemente en su relación consigo mismo. El hombre ya no era feliz, no es feliz, ¿cierto?, como consecuencia del pecado. Pero no solo como consecuencia del pecado, el hombre afectó su relación con Dios y consigo mismo, sino que también la Biblia nos enseña que el hombre afectó gravemente su relación con su prójimo, con los demás. Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2 dicen de la siguiente manera. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Palabras del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? Como consecuencia del pecado de Adán y Eva, todo el género humano se convierte en un pecador. Y no solo se afecta la relación del hombre para con Dios, no solo se afecta la relación del hombre para consigo mismo, sino también para con su prójimo. El hombre afecta de manera importante su relación con su prójimo. Vienen los celos, las iras, las contiendas, las muertes, como consecuencia de una relación rota del hombre para con su prójimo. La relación ya no es la misma, ya no es armónica, ya no es un 100% amor. Eso es una consecuencia del pecado, ¿cierto?, reinando en el corazón del ser humano. Y por último, nuestra declaración de fe menciona como otra de las graves consecuencias, ¿cierto?, los graves efectos del pecado, ¿cierto?, en el resto de la creación. A contar de la caída en pecado de Adán y Eva, la relación del ser humano con los animales y con la naturaleza ya nunca más fue la misma. Y nosotros hoy podemos ver, ¿cierto?, podemos contemplar que esto es así. Hay peligro, ¿cierto?, de la existencia de algunos animales, o algunos animales o seres, ¿cierto?, se han extinguido. Y esto del cambio climático también es una consecuencia del pecado del hombre
que no solo afectó su relación con Dios, consigo mismo y con su prójimo, sino que también afectó gravemente la naturaleza. ¿Qué nos dice el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos 17 y 18? Dicen de la siguiente manera: y al hombre dijo: por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer, y comisteis del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. También tenemos otro pasaje importante, Romanos capítulo 8, versículo 22, que dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolor de parto hasta ahora. Por causa del pecado del ser humano, la creación sufre como si tuviera dolores de parto. Es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Se da cuenta, estimados hermanos? Las graves consecuencias del pecado del ser humano. De acuerdo a nuestra declaración de fe, dice: creemos en la existencia del pecado como desobediencia y rebelión del ser humano al mandato divino, resultando en la ruptura de su relación con Dios, consigo mismo, de unos con otros y con el resto de la creación. Esto es parte de lo que nosotros decimos creer en relación con el hombre, el pecado y sus consecuencias. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. El próximo martes continuaremos estudiando nuestra declaración de fe. Y para cerrar este punto, vamos a cantar una alabanza que también es antigua, es hermosa y que a lo mejor algunos de ustedes conocen. Si ustedes la saben, acompáñenme a cantar esta alabanza que dice: Cristo me salvó y me redimió. Cristo me salvó y me redimió. Cantemos al Señor. Cristo me salvó y me redimió, Él me perdonó, mis pecados borró. Cristo me salvó y me redimió, Él me perdonó, mis pecados borró. Ahora salvo soy y le canto hoy, porque Él es mi Cristo, mi buen Salvador. Cristo me salvó y me redimió, Él me perdonó, mis pecados borró. Y ahora salvo soy y le canto hoy, porque Él es mi Cristo, mi buen Salvador. Cristo me salvó y me redimió, Él me perdonó, mis pecados borró. Gloria a Dios por Jesucristo, porque hoy nuestra realidad en Cristo es distinta, es diferente. Ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos en caminos de perdición eterna. Gracias a Jesús, nuestros pecados han sido perdonados, nuestros pecados han sido borrados. Ahora tenemos comunión con Dios restaurada. Ahora somos felices, tenemos una esperanza de gloria, nos espera la vida eterna. Cristo ya viene por nosotros y nos llevará a esas moradas eternas. Gloria al Señor, porque esto es parte de la verdad que usted y yo también creemos acerca de la bendición de Dios para nosotros, los pecadores arrepentidos que hemos creído de todo corazón en Cristo su Hijo, que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Salvador. Estimados hermanos, de esta manera estamos concluyendo ya nuestro programa de hoy de acompañamiento pastoral. Le invitamos para el próximo martes. Vamos a continuar con el punto número 7. Antes, recordarles algunas cosas importantes. El jueves es día de oración. Tenemos culto de oración por grupos. Este jueves a las 19:30 horas por Zoom. No deje de participar. Únase a la oración congregacional. Todos los jueves a las 19:30 horas, y este jueves corresponde por Zoom. Atención, el próximo domingo tenemos culto especial. A las 11 de la mañana es el horario del culto y de la escuela dominical presencial. Pero el culto es especial el próximo domingo, porque tendremos visita, tendremos a un evangelista con nosotros. Vendrá a cantar y a compartir la palabra del Señor. Y nuestra responsabilidad es orar por los perdidos, orar por nuestra familia inconversa, orar e invitar y también asistir este domingo a las 11 de la mañana al culto y escuela dominical presencial. Desde ya, bienvenidos. Entonces, a orar, a trabajar por la causa del Señor. Muy bien.
Vamos a concluir teniendo un tiempo de oración. Oremos. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos ha dado de participar de este programa. Delante de ti nuestra vida, delante de ti la iglesia, delante de ti este programa, las enseñanzas compartidas. Gracias por tu amor, gracias por la obra de Jesús en nuestras vidas, gracias por lo que hoy somos en Cristo Jesús. Te alabamos y bendecimos. Dejamos nuestra vida delante de ti para que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros. Manifiesta tu gloria y tu poder a favor de los enfermos y demás necesitados. Bendice a cada hermano, a cada familia que está participando de este programa. Prepáranos para lo que viene. El culto de oración el día jueves. El culto evangelístico el próximo domingo. La escuela dominical presencial. Todo queda delante de ti. Señor, te necesitamos. En tus manos está nuestro presente y nuestro futuro. Pedimos tu bendición, dándote gracias por todo, por este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Será hasta el próximo programa, si así Dios lo permite. Bendiciones. Chao. Cristo siempre nuestro todo, en todo Él es salvación.